Voy a leer el libro de Números capítulo 13, el versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Estos son los hijos de Anac, los gigantes que encontraron en la tierra prometida los espías de Israel cuando trajeron el mal reporte que los hizo dar vueltas en el desierto por 40 años. Los 3 hijos de Anac, Ahimán, Sesai y Talmai. 40 años después, en Jueces 1:20, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. 40 años después, entró ahí Caleb y arrojó a estos 3 hijos de Anac. Voy a leer Oseas capítulo 10, versículo 1, Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Oigan eso. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, entre más progresaban y más abundancia tenían, más se alejaban de Dios a idolatrías y altares falsos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué hará el rey por nosotros? Están diciendo, si ni Dios pudo con nosotros, ¿cómo vamos a obedecer cualquier otra autoridad, un pastor, un rey, quien sea? Versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá, oiga esto, como ajenjo en los surcos del campo. Quiero que se acuerden de eso. El juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. La palabra surcos del campo es importante aquí. El mismo Oseas, en el capítulo 12, Oseas 12 y el versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de los surcos del campo. Ahí están de nuevo, los surcos del campo, los surcos del campo. Óiganlo de nuevo, el versículo 11 de Oseas 12. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Oremos. Dios, te amamos y queremos, Señor, ser aquello que tú nos has llamado a ser. Permite que esta palabra sea como un grano de arena que nos ayuda a llenar la tierra de tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Surcos en el campo. Job hace mención de esto. Oseas hace mención de esto. Salmos hace mención de esto. La traducción lo usa de esta manera. Voy a regresar ahí. Pero figúrense esto, cuando ellos venían entrando, y hemos hablado de uno de los gigantes ya, o 2, encontraron a 3 hijos. De Anac, los gigantes. Quiero lidiar hoy con uno de ellos. Su nombre era Talmai. Su palabra, su nombre significa el acumulador. Su nombre significa el acumulador. O sea, cuando entraron y sintieron el miedo y el pavor, había muchos gigantes, eran descendientes de los anaseos.
Los tres principales eran estos hombres: Caleb, Josué y los otros 10 espías que habían sido mandados por Moisés. Vieron a los hijos de Anac y a estos tres grandes guerreros, gigantescos y grotescos, de 10 pies, heridas de las guerras que habían peleado, formidables en sus batallas, que intimidaron al pueblo. Uno de ellos era Talmai. Y Talmai su nombre significaba el acumulador. Aterrorizaron el corazón del pueblo y salieron huyendo. Recogieron la fruta y vieron que era verdad que Dios había dicho que era un lugar fructífero, donde fluye leche y miel. Pero también le dijeron: hay gigantes ahí, los hijos de Anac. Ahí está uno que se llama Talmai. Vimos a muchos y le parecíamos a ellos como que fuéramos saltamontes. Y nosotros nos comenzamos a sentir como saltamontes. Talmai se iba a burlar de ellos, a decir: ustedes son una cosita pequeña y nosotros somos fuertes y gigantes. Y Talmai, el acumulador, está intimidando al pueblo, y lo intimida a una generación entera que por 40 años dan vueltas en el desierto hasta que se mueren. Y la pesadilla de sus noches de aquellos que estaban ahí era pensar en un hombre como Talmai, inderrotable. Josué y Caleb no lo pensaron de esa manera. Se tiraron a gritarle al pueblo y a decirle: sí podemos derrotarlos. Y una parte de esos gigantes era esa idea del acumulador. Por eso les leí los otros pasajes, porque la palabra Talmai sale varias veces en la Biblia. Leí los que salen en Oseas. Oiga lo que dice 10:4. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como el ajenjo en los surcos del campo. Esa palabra, surcos del campo, es la palabra Talmai. Y es en referencia a esto, en el capítulo 10, versículo 1 de Oseas. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Israel es una abundante viña que da fruto, mucho fruto, para sí mismo. El acumulador, Talmai, un gigante que les grita: vive tu vida para ti mismo, acumula las cosas para ti mismo, acumula cuanto puedas en cuanto a lo material, acumula cuanto puedas en cuanto a la fama, acumula cuanto puedas en cuanto a lo que tiene que ver contigo, con tu comida, con tu bebida, con tu vestido. Dedica tu vida a vivir para ti mismo, y todo lo que acumules. Es más, la palabra es interesante. Oiga lo que significa. Significa acumulador. Como un banco o una terraza, como un banco o una terraza. O sea, como cuando estás dedicado a meter en un banco. Cuando dice los surcos del campo, o sea, está refiriéndose que estaban tallando la tierra y abriendo surcos, pero la estaban abriendo porque querían acumular para sí mismos. Es una trampa, varones y mujeres de Dios. Es algo que un gigante se paró en la tierra prometida y les dijo: la única forma de que entren aquí es que se vuelvan acumuladores. No parece una trampa muy fuerte, pero la vida entera del cristiano puede salirse de quicio y salirse de la presencia de Dios cuando su vida se concentra en ser un acumulador. Un gigante formidable que pone una trampa. Es un pastor que piensa: entre más gente tenga y más gente tenga y más gente tenga, mejor soy como cristiano. Y eso es cierto, porque está trayendo gente al reino. Queremos que haya 20,000 miembros en una iglesia, porque sí queremos que más gente venga a Cristo. Y gracias a Dios hay un remanente de iglesias que están populando el reino de Dios con la palabra, llevada a 20, 30,000 personas cada semana.
Pero hay demasiados otros que se vuelven una isla o una pirámide para sí mismo, cuya iglesia tiene más que ver consigo mismo. Acumular para ti. Cuando mencionas alcanzar a los pobres, se hacen para atrás. Cuando mencionas alcanzar a las misiones, no quieren nada que ver con eso. Cuando mencionas tocar a otro país, no quieren nada que ver con eso, porque se vuelve algo que es una acumulación para sí mismo. Una gran tentación para un cristiano es creer que lo que está surcando, lo que está haciendo surcos en el campo, tiene que ver con algo para sí mismo. La Biblia es clara cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. No estoy hablando de los que tienen posesiones, no, o de los que no tienen. No estoy hablando de eso, no, porque hay muchos en la Biblia, como José de Arimatea, o aún como varios de los hombres que ayudaron a David y varios de los hombres que ayudaron a Pablo en el ministerio, aún de las mujeres como Susana en la Biblia, que fueron ayudantes financieramente del ministerio, que fueron usados grandemente, pero cuando estaban surcando, cuando estaban creando algo en los campos, no estaban creando de acuerdo a lo que decía Osea para sí mismos, sino que estaban sembrando en el reino, llenando el reino. Sabían que Dios les había puesto finanzas y recursos en sus manos para que pudieran servirle al Señor con todo su corazón. Y no estoy hablando de algo en cuanto a un servicio propio, sino de algo que Dios te ha dado en tus manos para que puedas ayudar a tu familia, claro que sí, servir en tu comunidad, claro que sí, pero también para tocar el reino de los cielos con aquello que Dios ha puesto en tus manos. No te vuelvas un acumulador. Cristo lo dijo de esta manera: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni nada destruye, y no aquí en la tierra, donde hay cosas que van a destruir esas cosas, significando no concentres tanto tu vida en ser un acumulador. Nos da otra parábola. Un hombre llenó sus graneros y dijo: voy a hacer graneros más grandes y ahora voy a dejar de trabajar para poder disfrutar mi tiempo. Y dice: hombre insensato, hoy vienen por tu alma. O sea, le estaba diciendo: te volviste un acumulador y no lo usaste para lo que tenías que haberlo usado, y ahora Dios te está llamando a que des cuentas delante de Él. Le digo, ¿por qué no estoy hablando de los que ya han acumulado? Estoy hablando también de los que quieren acumular, porque la gente cree que aquellos que están concentrados en acumular cosas son los ricos. No, los pobres también, aquellos porque ya lo tienen y estos porque quieren tenerlo. Y hay una cosa tan desesperada que es una cosa diaria. Y no estoy hablando solamente de la acumulación financiera, pero aún nosotros en el ministerio tenemos este acapare y esta búsqueda y este deseo de tener más likes y tener más vistas, y algunas cosas tienen que ver con el reino, pero hay muchos que están más bien creando un nombre para sí mismos. Oiga lo que Oseas dice, aquí voy a cerrar. En Oseas 12 y el versículo 11 va a usar la misma cosa. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Es ahí donde, o sea, en los surcos del campo, la palabra talmai. Dice, ellos hacen surcos en el campo, talmai, para acumular. Y dice, y entre más acumulan, lo dijo 2 veces, o sea, más se alejan del Señor. Salmos 65:8 dice esto: por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Oigan esto, el versículo 9 de 65 de Salmos. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparando el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Ahí está la palabra. Hacen que se empapen talmai. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, desciendes con renuevos. Dice, el río de Dios es lo que debe llenar tus surcos. El río de Dios debe llenar tu talmai. Cuando estás haciendo surcos en la tierra, cuando te estás abriendo caminos
en tu carrera, cuando estás en la escuela y estás abriendo surcos en la tierra para tu futuro, cuando estás viendo un matrimonio y estás abriendo surco en la vida familiar, cuando estás plantando una iglesia, estás abriendo surcos para eso. La palabra Talmai dice esto: permite que el río de Dios llene esos surcos, que Él empape las cosas, que el agua que tienes sea de la gloria de Dios, de tal manera que todo lo que tengas no sea para acumulación propia, sino para ser de bendición a aquellos que te rodean, para hacer bendición al reino de Dios, para hacer algo que persigues para Dios mismo. El salmista nos está dando algo tan precioso. Oiga cómo lo dice Job en Job 39, el versículo 10. Atarás tú al búfalo con coyunda para surco, labrarás los valles en pos de ti. Era el Señor diciéndole: hay cosas que tú no puedes hacer. Le dice: el búfalo es muy fuerte y no puedes, como el búfalo, obligar a Talmai. Dice: no puedes hacerlo. La idea con Job era esto: no te concentres, Job, en lo que tenías que ya perdiste. Dios va a bendecir tu vida de nuevo, pero tienes algunas cosas que aprender. Job 31:38 dice esto: si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos. Él está diciendo, cuando yo estoy en la presencia del Señor llorando en los surcos, está diciendo, como que ves a un Talmai llorar. ¿Qué es lo que está mencionando Job? Job está diciendo esto. Job está diciendo que mis surcos sean entregados al Señor como las lágrimas que le doy a mi Dios y no a las cosas. Déjeme hacerme un paso para atrás para aclarar algo y termino. La idea de lo que está pasando aquí es poderosa. Se enfrentan con un gigante que se llama Talmai. Su nombre es el acumulador. Es el ataque que va a recibir el pobre para que su vida esté enfrentada y siguiendo a acumular cosas. Es el ataque que va a recibir el rico, en que más tiene, más quiere. Es el ataque que va a recibir el estudiante, porque quiere llegar a un cierto lugar, pero quiere crearse una fama. Es el ataque que va a recibir una familia, de poder ser acumuladores de tal manera que sean reconocidos en todo el mundo como lo que ellos son. Y los ejemplos tras ejemplo tras ejemplo en la Biblia es que ese gigante intimidó a una generación entera y salieron huyendo. El acumulador te va a querer atacar, pastor. El acumulador te va a querer atacar. ¿Cómo es la forma de defenderse? Que el río de Dios sea el que llena tus surcos. Déjame decirlo de nuevo: el río de Dios que llene tus surcos, de tal manera que todo lo que tú tengas en tu bolsa, todo lo que tengas en el banco, tus hijos, la familia, las cosas que tienes alrededor tuya, no sean para ti mismo, dice Oseas, pero que sean que no te ayuden a alejarte de Dios, que no te ayude. Por eso Cristo menciona algo y la Biblia nos dice esto, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que se acerque. ¿De qué se está refiriendo? No está refiriéndose a que hay algún problema con las riquezas. Está diciendo que aquello que se vuelve acumulador se le hace más difícil porque se concentra más y más en lo que tiene y menos en Dios. Y todos los pasajes están en eso. Y eso no es real nada más para un grupo de gente. Es para todos nosotros. Que tengamos cuidado de enfrentar al gigante y derrotarlo. Que el río de Dios sea el que llene tus surcos. De tal manera que todo lo que Dios te dé en esta tierra sea para bendición para los que te rodean y para los que están alrededor tuyo y para el reino en general. Dios te bendiga.